de convivencia. Yo haría la misma pregunta. ¿Quién no desea que los poderes se armonicen mejor? Y todos deseamos que los poderes se armonicen mejor, que convivan dentro de la sociedad los intereses económicos con los intereses de los trabajadores, que en una sociedad puedan desarrollarse plenamente los intereses o los grupos intelectuales o el desarrollo de la educación o todo lo que conforman los poderes, los haces de poderes que conforman los poderes de un Estado. Todos deseamos que se armonicen mejor. ¿Quién no desea ser protagonista o escribir un tratado de paz? Esto es lo que anhela todo hombre prudente. Es lo que anhela todo hombre que tiene por finalidad el bien común. Firmar o ser parte de un tratado de paz. Qué glorioso para una generación firmar un tratado de paz. Entonces es muy sano el pueblo argentino cuando le preguntamos si es o no reformista y dicen que sí, que somos reformistas o que cada uno de nosotros es reformista. Si ser reformista quiere decir mejorar las reglas de convivencia. Si ser reformista quiere decir armonizar mejor los poderes. Si ser reformista quiere decir firmar un tratado de paz. Pero el problema viene, y en este sentido yo quiero aclarar que con estas características filosóficas yo soy reformista y creo que todos somos reformistas. Y creo que cuando se pregunta al pueblo qué quiere, si quiere o no la reforma, y todos dicen que sí, porque la reforma es eso. Eso es la Constitución, eso son las reglas de convivencia. Todos somos reformistas. Pero el problema viene cuando preguntamos qué reforma quiere cada uno. Entonces ahí nos vamos a un proyecto concreto y ahí quiero ver quiénes son reformistas. Nosotros, esta generación ha vivido en forma más cerca, más directa, más indirecta, a través de los medios de comunicación, lo que fue el comienzo de la llamada perestroika. Todos los que conformaban ese gran bloque de la Unión Soviética querían la perestroika. Los militares querían la perestroika, los trabajadores querían la perestroika, los jóvenes querían la perestroika, las mujeres, el ama de casa, la juventud quería la perestroika. Ahora usted le preguntaba a los jóvenes, a algunos jóvenes, qué perestroika querían y querían la perestroika de usar los vaqueros Lee e ir a estos modernos restaurantes o las discotecas. Querían ese tipo de libertad. Otros jóvenes, los del Partido Comunista, querían tal vez una actualización de las reglas políticas. Los militares creían ver en la perestroika un retornar en la Rusia tal vez a posiciones de fuerza. Es decir, que todos querían el cambio, la perestroika, pero cuando iban a una perestroika en concreto, ahí veían la disidencia, no estaban de acuerdo. Yo tengo miedo que nos esté pasando lo mismo a nosotros. En Rusia lo vemos claro y miren cómo terminó. Que nos esté pasando lo mismo a nosotros. Todos queremos la reforma, todos queremos convivir mejor, todos queremos que se armonicen mejor los poderes. ¿Cómo no vamos a querer eso? Todos queremos ser parte de un tratado de paz, pero yo quiero ver en este proyecto concreto si están mejoradas las reglas de convivencia, si están armonizados mejor los poderes o si se está firmando un tratado de paz. Cuando yo creo que le preguntemos al pueblo argentino si conoce este proyecto, yo creo que la respuesta va a ser abrumadoramente que nadie conoce este proyecto, muy poca gente conoce este proyecto. Hoy se dice que estamos en un debate histórico, pero si vemos los medios de comunicación y lo que está viviendo la sociedad, nosotros estamos creyendo tal vez que estamos comunicando a la sociedad la profundidad de esta reforma o no, la conveniencia o no de esta reforma, o qué alcance tiene esta reforma. Y la sociedad también está bombardeada por un resultado de un partido de fútbol. Así que yo no creo que estemos haciendo la tarea completa de decir a la sociedad de qué se trata. Comparemos lo que dicen los diarios hoy sobre qué cantidad de información hay sobre las reformas y qué cantidad hay sobre el problema del fútbol los últimos días. Bueno, yo creo que para empezar a hablar de reforma constitucional
No quiero engañarme ni engañar hablando solamente de reforma, sino creo que nos debemos referir a un proyecto concreto. Yo me voy a referir en concreto al proyecto presentado en el Senado de la Nación con la firma de 29 senadores del bloque justicialista, 8 firmando con reservas y 21 firmándolo en su totalidad sin ningún tipo de restricción. En mi condición de único senador no firmante del proyecto, y a modo de llamar la atención en lo que yo tengo plenas convicciones de que no es un proyecto conveniente para el país, que es un mal proyecto de reforma constitucional, y hablo solamente del proyecto ahora, he usado un término muy duro, un término para llamar la atención precisamente sobre este proyecto. Y he usado la palabra mamarracho, efectivamente. Pero le he usado entendiendo que mamarracho es cuando a un artista le sale mal una obra, cuando a un escultor, a un pintor le sale mal una obra, no le quita que sea un extraordinario artista. Lo que cuando le sale mal una obra suele decir, he hecho un mamarracho. ¿Y qué hace el pintor, el artista? Por eso no deja de tener una extraordinaria trayectoria y no deja de perder en su vida el sentido histórico que Dios le ha asignado con su arte o sus cualidades. Entonces el artista pinta de nuevo la tela, la pone de color blanco y empieza otra obra. Esto es todo lo que pasa cuando un artista hace un mamarracho. Por eso yo, con todo el respeto y cariño que le tengo a los senadores del bloque justicialista, los considero a cada uno de ellos dueños de la prudencia y dueños de muchísima inteligencia. No me he dirigido a ellos cuando he hecho esta calificación, sino me he dirigido a la obra que han presentado. Y la obra que han presentado es un mamarracho. Es una obra mal hecha, es una obra que merece ser enterrada y empezar de nuevo. Voy a empezar por la forma en que fue presentada. ¿Qué es un proyecto parlamentario, señor presidente? La Constitución Nacional nos da a los legisladores la facultad de tener lo que se llama la iniciativa legislativa. Nos da solamente esto a los legisladores y le da al Poder Ejecutivo. Y al Poder Ejecutivo se la da en forma calificada porque le permite en el periodo de sesiones extraordinarias ser único autor de las iniciativas. Y permite también, en el caso de la ley de presupuesto o en los acuerdos, ser también el autor de las iniciativas en forma exclusiva. En esta condición de autores, de ser los designados por la Constitución para tener iniciativa legislativa, vale la pena saber qué es una iniciativa legislativa. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es decirle al Parlamento, a la sociedad, yo, senador por tal provincia, yo, diputado nacional, quiero y presento este proyecto para mi país. Quiero que esta sea la ley para mi país. Entonces, cuando se presenta un proyecto de reforma constitucional con 21 votos, con 21 firmas sin restricción y 8 con restricciones, diciendo lo hago con reservas, se está deformando absolutamente el sentido de la iniciativa legislativa y la iniciativa parlamentaria. ¿Cómo se va a decir al país y al Parlamento, yo quiero esta ley para el país, y se va a decir, pero yo no la quiero? Esto es firmar con reservas, señor presidente. Y esto es por qué yo digo que empieza mal este proyecto de reforma constitucional. Este proyecto de reforma constitucional comienza con un consenso de 21 senadores del bloque justicialista. No hay tal mayoría en el consenso. Arranca mal este proyecto. No existe antecedente parlamentario de un legislador que diga yo quiero pero no quiero.
Y acá sí existe el primer antecedente. Yo no quiero hacer ninguna broma sobre la cantidad de proyectos que se podían presentar diciendo yo quiero, pero no quiero. Y haciendo combinaciones entre dos, yo quiero la mitad y vos querés la mitad y me opongo y yo quiero y no quiero y termina siendo cada vez peor el endemoniado sistema que podemos crear a partir de la reserva en un proyecto. De todas maneras, continúa ahora. Esto es la forma, me voy a referir después en particular en la forma. Voy a describir ahora por qué he calificado de mamarracho este proyecto. Este proyecto comienza atacando lo que se ha dado a llamar la estructura de la Constitución. La gente tal vez crea que este proyecto trae una modificación que es la reforma al sistema de la cláusula de la no reelegibilidad. Pero trae, yo he computado creo que 88 modificaciones, de las cuales son 12 supresiones, entiendo, 15 modificaciones, 20 y pico de innovaciones, lo que, bueno, termina totalizando 88 modificaciones. Las 20 innovaciones se introducen en lo que se llama un capítulo único. Me estoy refiriendo al proyecto. Después esto fue modificado. Un capítulo único dentro de la Constitución. Bueno, yo reviso el sistema constitucional y la estructura de la Constitución. La Constitución tiene, en primer lugar, algunos autores dicen 3 partes porque consideran el preámbulo una parte, otros dicen no, es el preámbulo y tal cual dice la Constitución, 2 partes, una parte primera y una parte segunda. El preámbulo, señor presidente, en el preámbulo se describe la representación de los constituyentes, diciendo que representan al pueblo de la nación argentina y a las provincias argentinas. Hacen una referencia histórica al mandato que traen, que es cumplir los pactos preexistentes, al cual le dan una jerarquía constitucional, y en algunos casos lo que surge de los pactos son condiciones pétreas de la Constitución, como ha explicado recién el senador Porcorriente, que nos vamos a referir después. Luego trae el plan de la Constitución, donde hace un plan de país, que yo no estoy de acuerdo con la Constitución del 53 en el plan y con muchas cosas que se han dicho de la ideología de la Constitución del 53, pero esto es lo que tenemos. Y ahí trae el programa de la Constitución, trae la unidad nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz, proveer a la defensa común, etcétera, etcétera. Se refiere para quién está dirigido esto y luego invoca la protección de Dios y ordena la Constitución. Esto es el preámbulo, todos lo conocemos, todos sabemos. ¿Podemos poner a continuación del preámbulo un capítulo único con 20 innovaciones que no tienen nada que ver con el preámbulo? No, yo entiendo que no. Me contesto a mí mismo, pero creo que nadie se animaría a decirme que podemos poner después del preámbulo un capítulo único con 20 innovaciones, porque no tiene nada que ver con el preámbulo. Vamos a la primera parte de la Constitución. La primera parte dice declaraciones de derechos y garantías, comprende el artículo 1 al 35. Y miramos la parte primera de la Constitución, declaraciones de derechos y garantías, y acto seguido trae un renglón que dice capítulo único. O sea que si tomamos la parte primera de la Constitución, diría declaraciones de derechos y garantías, capítulo único. ¿Podemos introducir un segundo capítulo único a esta declaración de derechos y garantías, donde vienen contenido e innovaciones que no son todas declaraciones de derechos y garantías? Suena como un contrasentido, porque el que está dejará de ser capítulo único, o el que nosotros proponemos no es capítulo único. La segunda parte de la Constitución trae 3 secciones. La primera sección 5 capítulos, la segunda sección 4 capítulos, la tercera sección 2 capítulos. Y después, eso es el primer título. Podemos introducir en el título de la segunda parte, en algún lugar el capítulo único, y repasamos y tampoco. Para ser breve, en el título segundo, creo que es también un capítulo único, tampoco podríamos introducirlo porque se refiere al gobierno de las provincias. Es decir, que comenzamos, señor presidente, presentando un proyecto en la forma como me he referido. Y luego proponemos un capítulo único con 20 innovaciones, destruyendo toda la estructura de la Constitución. Acá vamos a hablar después de qué es una reforma. Nos suena a nosotros que una reforma de la Constitución es una modificación generalmente operativa
de la Constitución que tiende a establecer las reglas básicas de consenso, a mejorar las reglas de la Constitución, solo a mejorarlas. Cuando vemos que esto viene a destruir la estructura de la Constitución, caemos en lo que ya nos advierte el pensador Smith, y que lo han dicho varios senadores, creo que también se refirió a eso el senador Sendoya por Córdoba, que son aquellas innovaciones que tienden a destruir una Constitución. Entonces yo ya comienzo por ver que la estructura de la Constitución no es una obra bien hecha, no es una obra bien hecha. Introducir un capítulo único en esta estructura de la Constitución. Sí. Le concede la interrupciones que usted ayer no me concedió. Tiene la palabra, señor senador, por Santiago del Estero, le han concedido la interrupción. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Y luego dirigirse a presidencia. Sí, muchas gracias. A usted me dirijo, señor presidente, con el mayor de las estimas, consideraciones y afectos. No, yo simplemente para hacer una mera aclaración. La concedió el senador. Sí. Yo quiero decirle que aparentemente hay algunas fallas metodológicas que yo las reconozco y las voy a explicar. Pero quiero significar a este Senado que yo me preocupé para recoger la opinión antes de este famoso capítulo segundo de los más encumbrados maestros y profesores del derecho constitucional, y obran en mi carpeta las reiteradas expresiones de los constitucionalistas, por ejemplo, que recuerdo en este momento no he traído la carpeta, he venido desarmado, armado nada más que con mi memoria. Las consideraciones que me hizo llegar el profesor Vidar Campos, Masnata, Marienov, Vigo, el profesor Frías de Córdoba, Vigo que es rector de la Universidad de Santa Fe, y el libro que lo he leído con profundidad del doctor Jorge Vanosi, que coincide con todo esto. Y debo manifestar con honda satisfacción y hasta con sorpresa que todos, absolutamente todos, y los tengo firmados por ellos, coincidían en las reformas de los artículos que nosotros habíamos propuesto en una consulta realizada antes de la introducción de este capítulo, que con mucho acierto lo censura y lo critica el senador Rodríguez Sá, y yo también acepto que es una falla metodológica. Y quiero decir también que coincidente con todas estas modificaciones estuvo el cuerpo de juristas designados por lo que se llamó el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Estos temas así los llevamos al bloque. Y desde luego se manifestaron con el respeto de las cláusulas pétreas de la Constitución. Y esto lo llevamos al bloque. Y por primera vez en la historia no creo que vuelva a suceder, que en el bloque se discutió durante casi 6 meses, cerca de 5 meses seguro, se discutió con el más amplio sentido de libertad de expresión y de opinión, a punto tal de que todos los señores senadores hicieron llegar sus sugestiones. Y en el ánimo precisamente de llegar a un consenso, nosotros aceptamos las modificaciones y las introdujimos a esto para conformar a todos los señores senadores dentro de este capítulo segundo, que no obliga a nada, porque cierta es la observación que también formuló el senador Sendoya anoche, de que yo en algunas partes esbocé incluso casi... Termino. No, señor presidente, señor presidente, nada más ya termino esto. Y quiero decir esto y tiene usted razón. Termino diciendo que esto se hizo con el propósito de dejar a la convención la distribución de todos estos temas dentro de los articulados para mantener esa forma orgánica que dice el señor senador con todo acierto. Yo reconozco que hay una falla, pero una falla motivada con el propósito de crear un consenso dentro del bloque y traer al fin un dictamen a la consideración de este cuerpo. Continúa el uso de la palabra, señor senador por Santos. Como estamos volcando bibliotecas, yo voy a aclarar que lo que aclaré al principio,
No es válido la palabra de constitucionalistas que quieren la reforma, pero que no quieren el proyecto. Es muy bonito citar a Vanossi, pero Vanossi tiene una pública declaración que no está de acuerdo con este proyecto. El doctor Vidal Campos se ha expresado expresamente en contra de este proyecto. Bueno. ¿Solicita una interrupción, señor senador? Sí. Hay una consulta que se le ha hecho al doctor Vidal Campos. No concedo interrupción. Hay una consulta que se le ha hecho al Vidal Campos sobre algunos temas a reformar. Pero cuando se introduce la reforma como mecanismo donde ya hay una operación política, ahí está la búsqueda o no del consenso. Se está hablando de 2/3 de los miembros presentes o miembros de la Cámara, que es toda la conformación de los actos preconstituyentes, y luego la declaración de la reforma, y luego el proyecto de reforma. Hay que ver qué dice el doctor Vidal Campos, que yo tengo entendido que él ha opinado en contra de este proyecto en concreto. De todas maneras, el doctor Vanossi ha opinado en contra. El doctor Masnata, lo siento, señor senador, pero a mí personalmente me ha dicho que coincide absolutamente con muchas de las críticas que yo he hecho, porque él no las comparte a lo que ha hecho el bloque justicialista, o no las ha escrito, no tiene nada que ver. De todas maneras, me han acompañado de alguna manera en el uso de esta palabra mamarracho algunos constitucionalistas también. Por ejemplo, el doctor Horacio García Belsunce, abogado, periodista reconocido, y según él, separado de HC a partir de febrero por tener declaraciones contrarias a la reforma constitucional, ha dicho que acerca de la reforma constitucional en el diario La Prensa, el mamarracho ha dado su primer paso, sigamos alerta. Aunque no es una persona con quien tenga muchas coincidencias, dice García Belsunce, debo reconocer que el senador Rodríguez Sá me ayudó con su calificativo al proyecto de ley de necesidad de la reforma presentado por el bloque justicialista a la Comisión de Asuntos para que tome estado parlamentario, con el término mamarracho. El doctor Jorge Mayer, miembro de la Academia Nacional del Derecho, dice, refiriéndose al término mamarracho, un conocido legislador ha calificado severamente esos proyectos de esperpentos. O sea, agrega algún otro calificativo al proyecto. Ángel Anaya, columnista del diario La Nación. Es decir, dice Anaya, columnista de La Nación, mediante un mamarracho con lo que se trata de disimular la finalidad real de la reforma, tal cual sostiene el senador Alberto Rodríguez Sá. Atilio Cadorín dice, frente a esta situación Eduardo Menem recurrió a un antiguo amigo, el exministro Roberto Dromi. La tarea de Dromi fue la de compatibilizar las incompatibilidades. Yo estoy refiriéndome al mamarracho, no sé si será, esto lo dice, corre por cuenta de Cadorín. Dicho de otro modo, cómo hacer presentable lo que el senador Alberto Rodríguez Sá definió como un mamarracho. La revista, el diario Página 12, con el firma del columnista Ernesto Muro, califica un proyecto que a todos les parece un Frankenstein. O sea que, si citamos biblioteca, yo impugno la biblioteca que me mencionó el senador Juárez, en el caso de esos 3 juristas que ha citado, y me hago acompañar con estos otros juristas que me han acompañado en el título, en el calificativo, que ya expliqué a qué me quería referir con ese calificativo tan duro. De todas maneras, hay otros constitucionalistas que no han adherido al calificativo, pero sí han adherido a la crítica a esto. Nada menos que la Academia Nacional del Derecho, que ha dicho que este proyecto no es conveniente y se refiere precisamente a esto del capítulo único de introducir 20 innovaciones. Firmado Academia Nacional del Derecho. También lo ha hecho el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en forma similar. Ya vamos a hablar del 49. Ya vamos a hablar del 49 que no tiene nada que ver con esto. Le ruego al señor senador no hacer uso de la palabra si no le han cedido la interrupción. En la descripción del proyecto, y esto se refirió el senador por Corrientes, bloque autonomista, se ha hecho mención hay cláusulas superfluas. Hay cláusulas que no son imprescindibles, tal vez convenientes, y que hay cláusulas negativas.
Así a vuelo de pájaro, y espero no equivocarme, creo que el senador Romero Félix lo ha dicho mejor que yo, así que en esto, en lo que me equivoque, me apoyo en los dichos del senador Romero Félix. Dice que son superfluas o anodinas, por ejemplo, Pinedo, la inclusión de la Fuerza Aérea en el inciso 15 del artículo 86, el otorgamiento de patentes de corso, la supresión de esa cláusula, una cláusula histórica, que yo no creo que los últimos presidentes hayan otorgado patentes de corso. Tal vez si preguntemos, veamos la necesidad de modificarla. Yo creo que ninguno está otorgando patentes de corso. Si esto sucediera es grave, creo que habría que decirlo y valdría la pena suprimirla. ¿A quién se le va a ocurrir pedir una patente de corso y a un presidente otorgarla? La modificación del número de ministros, esto lo dice Enrique Pinedo. La preservación del medio ambiente, el reconocimiento de los partidos políticos, el fomento de la integración internacional, la protección a la salud, la habeas corpus, el amparo, la defensa de la competencia, etcétera, etcétera. Miguel Padilla habla de los artículos 67 y 86 y el artículo 37. Sagués dice que es superfluo el reconocimiento de los partidos políticos, la protección a la salud, promover el acceso a la cultura, el habeas corpus y el amparo. En mi caso considero superfluo darle rango constitucional a la Auditoría General y a la Procuración del Tesoro, la protección a la salud, la promoción y acceso a la cultura, el reconocimiento de los partidos políticos, la defensa de la competencia, el usuario y el consumidor, el carácter público de las sesiones de la Comisión de Acuerdo del Senado, la autorización del Congreso para que el presidente salga de la capital, la inclusión de la Fuerza Aérea, la modificación del número de ministros y el habeas corpus. Todo esto es superfluo, llamar a una convención constituyente y poner estos temas en discusión. No digo lo que dice también Horacio Berbisky, que se ha referido también a un número aún mayor. Berbisky es un periodista y un político y pensador reconocido en la Argentina, que a algunos no les gusta, a otros sí, es un problema aparte. Esto es algo importante también, que por ahí me voy a olvidar de decirlo, lo digo ahora. Qué bueno sería que se consultara a los intelectuales para reformar una constitución. Qué bueno sería. Cuando decimos que son cláusulas superfluas o anodinas, nos estamos refiriendo que la Constitución actual no impide que esto se haga. No impide que esto se haga. Nadie tiene prohibido hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces estas cosas se pueden hacer sin necesidad de estar incluidas en una cláusula especial. Es más, por ejemplo, la protección a la salud o el acceso a la cultura, inclusive puede ser un plan de la Constitución que podría estar en el preámbulo, porque son cláusulas absolutamente no operativas. Hacen a los fines del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado o qué no debe hacer? Y en esto es importante también seguir los discursos de los gobiernos actuales, de los dos últimos gobiernos constitucionales, y también los discursos de los agentes que de alguna manera conforman el establishment de la sociedad, que ellos no hablan de estos fines del Estado. Entonces vamos a hacer una constitución que va a ser una carta de papel, un papel que no va a tener nada que ver con el grupo que en este momento actúa y genera las políticas en la Argentina. Acá han venido muchas veces los ministros de Economía de los gobiernos anterior y el nuestro gobierno, o el gobierno actual. Nuestros gobiernos son todos, los gobiernos son nuestros. Y cuando escuchamos, estas cosas no aparecen, como fines del Estado. Es más, aparece la seguridad interior y la justicia, como una sucesiva mención de los agentes del establishment y los ministros de Economía acerca de cuáles son los fines del Estado. Así que no nos hagamos tanto los que estas cosas las vamos a imponer en una constitución, porque esto no tiene nada que ver con lo que sucede en el país. De todas maneras, yo temo que el pueblo sufra una gran desilusión si esto se llegara a consumar. Una gran desilusión. Y ya lo dicen los constitucionalistas, no hay nada peor que poner cláusulas desilusionantes en una constitución o poner innovaciones que después resultan inoportunas.
Porque el pueblo que debe vivir dentro de esa Constitución se desilusiona rápidamente de la Carta Fundamental y termina desprestigiada la misma y provoca inmediatamente enfrentamientos de intereses. Entonces yo acá lo voy a sintetizar con una pregunta, que se la quería hacer ayer al mismo informante, pero que hoy se la hago al cuerpo para que la contesten en su oportunidad, porque no voy a dar interrupción al mismo informante de ayer. Por ejemplo, el habeas corpus y el amparo que están actualmente regulados. Con su mismo discurso y discurso hablando de la bondad del habeas corpus y el amparo. Ahora se reforma la Constitución. Ponemos con jerarquía constitucional el habeas corpus y el amparo. ¿En qué cambia la relación del Estado con la sociedad actual? ¿En qué cambia la relación de los individuos entre sí? ¿Qué más puede decir una asamblea constituyente acerca del habeas corpus y el amparo? El solo hecho de mencionarlo hoy como una necesidad en la reforma ya le estamos dando jerarquía constitucional, porque la Constitución no es solo la regla escrita en un acto, también son otras normas que se arriman a la Constitución para darle contenido y que admiten que los jueces interpreten con el fondo constitucional otro tipo de leyes. Por ejemplo, el habeas corpus y el amparo. Son garantías que da la Constitución en forma implícita y que se ha hecho explícita a través de leyes posteriores. Pero es desilusionante hacerle creer a la gente que nosotros le vamos a transformar su relación, su estado de libertad a través del habeas corpus o su posibilidad que el Estado se entrometa en otro tipo de derechos constitucionales o otro particular amparado por el recurso de amparo. Entonces va a ser desilusionante. Entonces no podemos hacer estas cosas porque estamos haciendo lo que los libros dicen que no hay que hacer. Están solicitando una intervención. No, por ahora no. Por ahora no. Los libros dicen que no hay que hacer. ¿Sabe lo que dicen los libros que no hay que hacer? Lo dicen los constitucionalistas Le ruego no españoles. interrumpir al orador, señor senador. Lo dicen los constitucionalistas españoles. Lo dicen los constitucionalistas. Le ruego dejar continuar hablando al señor orador. Lo dicen los constitucionalistas españoles refiriéndose a Latinoamérica. Guarda con encubrir la cláusula de la reelección. Guarda con cuidado con encubrir la cláusula de la reelección con otras normas. Porque se termina, lo voy a decir con mis palabras porque no me acuerdo lo que decía el constitucionalista español, se termina siendo un mamarracho. No hay que encubrir la cláusula de la reelección con otras normas. Digámosle al pueblo la verdad. Hoy lo dijo el presidente en estas horas. De lo que se trata es de la cláusula de la reelección y yo no tengo problema con la cláusula de la reelección. Lo que tengo problemas son con las otras 87 barbaridades que estamos poniendo para taparla y que el pueblo no lo sabe. ¿Para qué le decimos al pueblo que va a vivir mejor con el habeas corpus y el amparo? ¿En qué puede mejorar la regulación constitucional la institución del habeas corpus y el amparo? En nada, en nada. ¿En qué puede mejorar suprimir la posibilidad de que el presidente otorgue patente de corso? Otorgar patente de corso, para el que no entienda, es simplemente dar una autorización para que una persona sea pirata, que se usaba en el siglo pasado cuando los mares eran tan abiertos, los estados tan cerrados y se vivían en permanente lucha. Entonces se autorizaba a los piratas protegerse bajo una bandera y que pudieran atacar barcos de una potencia enemiga, adversaria o eventualmente enemiga. ¿Cuáles son las patentes de corso otorgadas por los últimos gobiernos? ¿Cómo le vamos a decir al pueblo que esto es importante? Esto es absolutamente superfluo. El pueblo se va a desilusionar después. Eso hace a las constituciones históricas. Cuando uno se siente con prestigio, cuando una constitución tiene prestigio, hay que prestigiarla, cumpliéndola a la que tenemos. Cuando uno siente que la constitución tiene prestigio, no hay ningún problema que contenga ese tipo de cláusulas históricas. Como una cláusula histórica que está en la Constitución, que el presidente debe ser del culto, profesar el culto católico, apostólico y romano. Esa es una cláusula que está en la Constitución, pero todos consideramos y sabemos que esta es una cláusula no operativa, que es un símbolo que tiene la Constitución, solamente ha quedado como un símbolo. ¿Cuántos candidatos a presidente ha habido que no han profesado el culto católico, apostólico y romano? ¿Qué partido político particular lo impugnó? Ninguno.
Y si lo impugnaba la Corte Suprema va a decir que es una cláusula histórica. Senador, usted ayer dijo algo que usted lo decía que no estaba de acuerdo. Me hace interrupción igual, ¿eh? Hágame respetar, señor presidente, el uso de la palabra. Señor presidente, senador por el bloque No, es San el Luis. trasfondo, señor senador. ¿Cómo? Es el trasfondo que viene. Ah, no es el Senado, no es el juez. El eco que viene. Continúe, señor senador. Es una cláusula no operativa. Es una cláusula que no, es una cláusula histórica. Y los jueces dicen lo que la Constitución es. Ningún juez en la Argentina va a decir que una persona no puede ser presidente de la nación porque no pertenece al culto católico. Pero también es cierto que si es una cláusula histórica y que nos perjudica a la armonía nacional, ¿para qué la vamos a tocar? ¿No estaremos tal vez desarmonizando, buscando ese tipo de cosas? No pensemos si a algún constituyente se le ocurre rechazarla, lo cual convertiría en una cláusula operativa esto. O se le ocurre cambiar el culto católico apostólico romano por otro. Porque nosotros solamente abrimos el tema. Y si dice que no, el constituyente, la estamos convirtiendo en operativa ahora. Ahora sí, que tendrá que ser católico apostólico romano. No, no es así. Estas son cláusulas que no se tocan, no hacen a la armonía de los poderes, no hacen a la regla de convivencia. Son cláusulas absolutamente superfluas. Le estamos diciendo al pueblo algo que no es cierto. No va a mejorar las relaciones de convivencia por este tipo de cláusulas. Hay cláusulas convenientes tal vez, y algunos consideran no imprescindibles, pero convenientes. Por ejemplo, la elección del presidente por el voto directo. Conveniente, no imprescindible, porque nunca se produjo el conflicto que todos imaginan que se puede producir en un colegio electoral de presidente, nunca se produjo. Segundo, esto se puede mejorar con un sistema electoral que no sea el sistema DON. Se puede mejorar con un sistema electoral que no sea el sistema DON. Si el sistema de mayoría y minoría, o el sistema que tienen algunos, que el distrito que se divide en distrito, el distrito toma el 100% del número de electores propuestos, basta que sea impar esto y no sucede ningún empate. O sea que esto no es tampoco es conveniente hablar del tema. Hay muchos constitucionalistas políticos que opinan que esta cláusula es una garantía federal. Estamos defendiendo el sistema federal. Creo que esto lo he leído, me parece que el senador Bravo, que opinó, que me corrija si no es así, pero me parece que él opinó en un artículo que respeto muchísimo, diciendo que es una garantía federal. Permitir que los colegios electorales actúen en las provincias, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una forma que puede ser conveniente, tal vez conversar, pero no hace a la vida imprescindible vida de nuestra sociedad. Bueno, pero entremos ahora a las cláusulas que yo considero negativas, que sería lo peor. Que lo acercan al mamarracho. Empecemos con los decretos de necesidad y urgencia. Yo tenía necesidad de formar un bloque aparte porque yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el senador Juárez sobre las formas de consenso. A mí me tocó participar en las reuniones como miembro del bloque y yo tengo dos posiciones sobre el decreto de necesidad y urgencia, que las expresé en su momento, pero por supuesto que no tuvieron absolutamente ningún eco. La primera es que con la actual Constitución y con la falta de mención en la Constitución de esta facultad que no es facultad que no es constitucional, una facultad de hecho que se han arrogado los presidentes de la Argentina, con la actual Constitución y frente a estos hechos consumados de 269 decretos de necesidad de urgencia dictados en toda la historia argentina, 244 dictados por el actual presidente. En este caso no es nuestro, es actual. Con esta situación he presentado un proyecto de ley regulando este vacío legislativo, estableciendo en qué casos se puede dictar un decreto de necesidad de urgencia. Y he tomado, creo, lo mejor de del derecho moderno,
fundamentalmente las experiencias de Francia. Y en este sentido, el proyecto que duerme en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no ha sido tratado, establecemos lo siguiente. Hay otro proyecto del senador Romero Feri también. Establecemos lo siguiente: lo que dicen los más modernos constitucionalistas y lo que dicen los modernos interpretaciones del derecho constitucional, sobre todo en los países llamados del primer mundo. Un decreto de necesidad de urgencia, vamos a empezar citando a Vidal Campo, es siempre inconstitucional. Siempre. No hay posibilidad de que haya un decreto de necesidad de urgencia constitucional. Puede haber facultades que el legislativo en una ley le otorga al Ejecutivo, que puede dejar un vacío para que lo llene. Esto es la complementación o darle una facultad para específica en una ley para que sea el Ejecutivo el que dicte una norma completa. Es reglamentos delegados, creo que se llama. Decretos delegados, reglamentos delegados. Pero decreto de necesidad de urgencia, que el Ejecutivo se tome la facultad del Parlamento, esto es siempre inconstitucional. Siempre. Entonces, ¿qué proponíamos frente a esta realidad? Hay que proponer algo. Creo que también el senador por Buenos Aires, el senador Cafiero, tiene una forma de regular o habla sobre el decreto de necesidad de urgencia. Hay un proyecto también que no ha sido tratado ninguno de los tres. El decreto de necesidad de urgencia solo puede aparecer cuando hay una laguna del legislativo. Tiene que haber un hecho, una catástrofe o algo tan importante que requiera que de urgencia se legisle. Frente a una catástrofe, hay que dar una solución a ese problema y hay que legislar. Hay que tocar algo que no tenga legislación. Pero tiene que haber laguna, porque si está previsto por el legislador, no puede el Ejecutivo atropellar sobre las facultades del legislativo. No puede. Entonces, ¿cuál es la solución que dan estos países? Dicen, no puede derogar leyes, obviamente, solamente habla del vacío. Menos puede derogar leyes impositivas, menos se puede crear moneda, menos. Y tiene que haber además ausencia o receso del Poder Legislativo, Entonces, en estas tres condiciones, catástrofe, laguna del derecho y receso del Poder Legislativo, es lógico que frente a una catástrofe acuda el Ejecutivo y dé una solución. Pero ¿qué dicen los países modernos? Si esto sucediera, que no sucede nunca, pero si sucediera, tiene que convocar de inmediato al Congreso y se le da un término perentorio al Congreso. Si no lo sanciona, es al revés que la legislación ficta, si no lo sanciona, cae el decreto de necesidad de urgencia, cae. Y no vulnera ningún derecho adquirido de ningún individuo ciudadano. Vuelven las cosas a su antiguo estado. Esto es la legislación moderna del decreto de necesidad de urgencia. No existe esto que estamos poniendo acá. Lo que hay que hacer es prohibir los decretos de necesidad de urgencia expresamente en una Constitución, pero no recrearlos a nivel constitucional, porque esto es decirle al legislador, miren lo que es, señor presidente, ¿cómo no me voy a poner mal con este proyecto? Esto es decirle al constituyente, lo vamos a llamar al constituyente, le vamos a decir, señor constituyente, díganos usted cuáles son las facultades del Parlamento argentino. Nos va a decir las facultades. Artículo 67, inciso 1, 2, nos va a dar la facultad. Terminadas que sean estas, le vamos a preguntar ahora. Díganos, señor constituyente, cómo la vamos a violar a través de los decretos de necesidad de urgencia. Señor presidente, con todo respeto, esto es un mamarracho. Fomento de la integración internacional. Le están solicitando una interrupción. Tiene la palabra el señor senador por Córdoba. Si me la permite, señor senador. Los decretos de necesidad y urgencia responden a aquel viejo aforismo latino que decía necesitas caret legis, que por una transpolación popular se transformó al castellanizarlo, la necesidad tiene cara de hereje, como si los herejes tuvieran algunas diferenciaciones especiales. Responden a la necesidad de una catástrofe jurídica, económica
material o física, en cuyo caso se aparta de la Constitución y se sobrepone cualquier norma que se opone a los mismos, como hemos tenido casos en la Argentina. Lo grave de los decretos de necesidad y urgencia no está en su uso, en los supuestos de catástrofe económica, jurídica, etc. Está precisamente en la interpretación que le ha dado la Corte Suprema en el famoso caso Peralta, sobre la cual se monta la tendencia del Poder Ejecutivo a utilizar abusivamente estas facultades y que culmina en este famoso decreto a que se refería recién el senador por corriente, que es una verdadera Biblia, un código, modificando código aduanero, leyes de procedimiento, facultades provinciales, leyes coparticipables, etc. Ese es el drama que se cierne sobre la legalidad argentina, y eso es lo que quería afirmar a través de la interrupción. Continúa en el uso de la palabra el señor senador por San Luis. Fomento a la integración internacional. Nosotros estamos habilitando este tema, pero le estamos dando el sentido cuando escribimos los fundamentos de qué se trata. Le estamos dando el sentido cuando el miembro informante del despacho de la mayoría dice de qué se trata. Y yo no estoy de acuerdo con el sentido que se le da al fomento a la integración internacional en los fundamentos y lo que ha dicho el miembro informante. Es grave. Estamos cediendo la soberanía nacional. Nadie discute la necesidad de la integración continental. Del partido que provengo, lo anunció el inspirador del partido, que íbamos a pasar de los estados al continentalismo, y el continentalismo al universalismo. Y estamos viviendo con plenitud esto, con avances y con retrocesos, porque también es cierto que algunos nacionalismos y cuestiones parciales en los distintos estados, inclusive regionalismos o sectores o fanatismo, están llevando por otro lado a otro tipo de sociedades. Pero el gran avance de una sociedad moderna es ir al continentalismo y al universalismo. Bienvenido los Mercosur, bienvenido los organismos como las Naciones Unidas, cada uno de los organismos que ha hecho adhesión a la República Argentina mediante los tratados internacionales y las leyes de las naciones que lo han ratificado. Lo que me preocupa de este proyecto, y yo no estoy de acuerdo, es que este proyecto dice que se faculta al Congreso argentino a ceder las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales, eso dice el proyecto, a los organismos internacionales que la nación integre o pueda integrar. No están determinados los mismos, pero pueden ser cualquiera o todos o ninguno, tal vez si después el mecanismo del Congreso decide que no sea ninguno. Ninguna constitución moderna establece semejante cesión de soberanía. Lo que existe en el derecho moderno es la nueva conformación de un derecho supranacional que nadie se opone, ni siquiera nuestra Constitución, que es el llamado derecho comunitario, que es el que está comenzando a regir, por ejemplo, con un tremendo desarrollo y que hay que bendecirlo porque hay que mirarlo, observarlo y custodiarlo y de alguna manera observarlo, no sé cómo decirlo, para que nuestra ciencia, nuestros legisladores, nuestros políticos vean en esto un ejemplo y si nos sirve lo tomemos como derecho comparado y lo asimilemos lo que corresponde. El derecho comunitario no es ceder las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales, es aceptar en algunos casos algún dictado de norma que no hagan a los códigos sustanciales y, por ejemplo, mejoren las relaciones de convivencia entre esos estados. Un típico ejemplo del derecho comunitario es el pasaporte que tiene el mercado común europeo para todos los ciudadanos. El derecho comunitario lo otorga el mercado común europeo y todos lo aceptan. Pero este es el paso, un pasito, después de años de convivencia en el mercado común. Cuando hay que crear una moneda común, ningún Estado cedió la soberanía.
Ningún Estado le cedió a la Comunidad Económica Europea la facultad de dictar una moneda común. Cada Estado tuvo que volver sobre sí mismo y ver si aceptaba la cesión de moneda común. Y todos lo tomaron a esto como una cláusula constitucional y fueron convocados plebiscitos y mayorías especiales en los distintos parlamentos. Qué distinto es ese derecho comunitario a ceder las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales. Ceder las facultades judiciales, ceder las facultades legislativas, ejecutivas. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros le cedemos las facultades a las Naciones Unidas para el envío de las tropas del ejército argentino? Sería dentro de fomento de la integración internacional, clarito. ¿Y qué pasa si la Nación Unida decide reclutar tropas en la Argentina? Se toma la facultad del reclutamiento de las tropas, las Naciones Unidas. ¿Esto es lo que estamos escribiendo? Yo no lo puedo votar, señor presidente. Esto no lo puedo votar. Esto es lo que estamos abriendo la llave. Y cuidado, porque legislar no es abrir las puertas están siempre abiertas. Porque nadie está obligado a hacer lo que la ley nos prohíbe, entonces tenemos las puertas abiertas. Lo que debemos hacer cuando legislamos, y esto lo decían los sabios, lo decía Aristóteles y lo decía Mariano Moreno en una página memorable en la Gaceta de Buenos Aires. Lo que hace el legislador es pone diques a la naturaleza humana. Contiene a la naturaleza humana, que tiene mucho de bueno, pero también tiene una parte mala, siguiendo la tradición cristiana y también la tradición de mi movimiento justicialista, cuando alguien decía el hombre no es ni bueno ni malo, pero si lo cuidamos es mejor. Esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la sabiduría que nos quieren legar aquellos pensadores. Pongamos nosotros los diques, no abramos las puertas sin saber lo que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que el pueblo argentino sabe que estamos cediendo las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales? Me perdona una interrupción, por favor, querido amigo. Tiene la palabra el señor senador por la provincia de Buenos Aires. La Argentina ya está incorporada al derecho comunitario y está incorporada a los tratados supranacionales. Somos signatarios del Pacto de San José de Costa Rica. Hemos admitido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervenga en todos los problemas que se refieren a este tema dentro de nuestro país. Hemos firmado el acuerdo del Mercosur, donde se pone un tribunal arbitral que no admite otra competencia que la del tribunal fijado en el Tratado Convenio. El proceso de integración en el mundo avanza más allá de los recelos o de las suspicacias o de las reservas que le podemos oponer. Si fuera un tema nuevo, yo admitiría alguna de sus expresiones, mi querido amigo y colega, pero creo que la realidad que nos circunda es otra. El derecho comunitario se está imponiendo en todas partes del mundo. Usted me dice que los europeos no quieren una misma moneda, pero los europeos han acordado cortes comunes, parlamentos comunes, han avanzado inmensamente en este proceso integrador. Y yo creo que si la Argentina quiere un destino en el mundo, su identidad nacional se refortalece con la integración latinoamericana. Y si esto no lo vemos con claridad, no entendemos el sentido del proyecto justicialista para el siglo XXI. Nada más. Continúa la palabra, señor senador por San Luis. Yo le agradezco al senador por la provincia de Buenos Aires que me haya aclarado desde su óptica, que no es lo que dice el proyecto, acerca de este concepto. Si el concepto es el Pacto de San José de Costa Rica, ¿para qué vamos a reformar la Constitución si ya está aceptada? Pero que hay una desfasaje. Si ese es el problema del Pacto de San José de Costa Rica, paso mi categoría de cláusula negativa, la vuelvo a cláusula superflua. Discúlpeme, no es negativa, es superflua entonces. Si ese es el tema, pongamos, para adecuarlo al Pacto de San José de Costa Rica o a los derechos humanos, que es un derecho a la vida, fundamentalmente, y que todas las cortes del mundo consideran que ya hay un derecho supranacional por el tema de los derechos humanos, y acá viene luchando por eso, y lo ha dicho varias veces el senador Solari Irigoyen, que es un derecho que rebalsa a las nacionalidades. Por eso el Pacto de San José de Costa Rica, y se refiere a un tipo de derecho en especial, en particular, y claramente determinado con un acuerdo que nosotros, el Congreso de la Nación, le dio vigencia por unanimidad. Pero no es lo que dice el proyecto. El proyecto dice que vamos a ceder las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales
legislativa, ejecutiva y judiciales a los organismos internacionales. Yo pregunto si no estamos abriendo la puerta para cederles a facultades que he mencionado a las Naciones Unidas, si no estamos abriendo la puerta para cederles las facultades esas al Fondo Monetario Internacional. Me van a decir la cuestión del Mercosur. La cuestión del Mercosur no tiene ningún problema de su vigencia en la Argentina, está caminando perfectamente, no hay ninguna norma legal, constitucional que se oponga al Mercosur. Hay absolutamente ninguna necesidad de tocar la Constitución y abrir semejante llave para el tema del Mercosur. El Parlamento Latinoamericano tampoco esto tiene ningún problema con el Parlamento Latinoamericano, quien no dicta normas obligatorias a los Estados. Solamente se limita a dictar recomendaciones. Bueno, sigo. Otra cláusula que considero negativa es este tema de la ciudadanía. Yo le he seguido atentamente al mismo informante y he leído el proyecto. La Argentina tiene una tradición constitucional, yo diría filosófica, sobre la gran amplitud que tiene sobre la cuestión de la ciudadanía. La Argentina, un país que recibía inmigrantes del mundo, le puso a los inmigrantes una cláusula para que tuvieran la seguridad de que ellos iban a gozar de los mismos derechos que todos los ciudadanos, agregando en el preámbulo para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y luego puso una cláusula especial en nuestra Constitución, incorporando a nivel constitucional el principio del ius soli, que significa que cualquier argentino, cualquier persona que nazca en suelo argentino es argentino. Y ha dictado normas sobre ciudadanía, aceptando por adopción la ciudadanía de los extranjeros. Es un sistema que admite con una generosidad que no digna de grandes pueblos el sistema amplio para acoger la ciudadanía. Y acá aparece en este proyecto que vamos a revisar esto. Y he leído y he escuchado que dice el proyecto para darle la ciudadanía a hombres o comunidades que hayan prestado un gran servicio al país. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué son comunidades que no han nacido en la Argentina, que han prestado un gran servicio al país? Que por favor, los que van a votar el proyecto me cuenten a mí de qué se trata, porque yo no puedo votar esto, no lo entiendo. Yo no puedo votar en contra de una filosofía amplia y generosa del pueblo argentino que ha escrito en la página de oro de la Constitución Nacional este tema, especialmente. Intervención federal. Sigo con una cláusula negativa. Le solicito una interrupción. Se va a acabar el tiempo y tengo para bastante más. ¿Cuánto tiempo queda? Le queda casi una hora, señor. Bueno. ¿Quién le parece, señor? Intervención federal. No, si no le... Ah, no le ha dado. No, le pido que... Rechazada su oferta. Continúa la federal. Así es, efectivamente. Muchas gracias. Faltan minutos para las 2 de la tarde. Ya llevamos 3 horas de debate. ¿Necesidad o no de reforma de la Constitución? Esa es la gran incógnita. Senador Remo Costanzo, del Partido Justicialista de Río Negro, su opinión. Bueno, hemos planteado reiteradamente no solamente la necesidad, sino también la oportunidad. Estamos sumados a este proyecto. Creo que ayer se inició un debate trascendente, importante. La continuidad de hoy está generando la participación de muchos senadores que aportan elementos en favor o en contra de este proyecto, pero todo con enriqueciendo, digamos, este debate que la sociedad argentina estaba necesitando, de tal suerte que seguimos avanzando hasta el día de mañana, que creo que de acuerdo a lo ordenado vamos a dar por finalizado el debate y proceder a votar acerca de lo que nosotros estimamos, esta necesidad de la reforma de la Constitución Nacional. En ese momento de la votación, senador, ¿usted cree que el justicialismo reúne los 2 tercios necesarios? Hasta ahora no tengo por qué poner en duda absolutamente esa mayoría, que no solamente los 2 tercios de los presentes, sino del cuerpo. Porque si bien es cierto, algunos senadores han planteado el consenso como una necesidad sustantiva, también es cierto que no han negado frente a los compromisos que han asumido en el marco del bloque su apoyo, digamos, a la reforma tal cual está establecida en el proyecto de la mayoría. ¿De aquí a mañana puede darse un cambio de opinión del senador Bordón?
Yo no digo un cambio de opinión, la opinión de Bordón yo la sigo acotando en los términos que están explicitadas, es decir, pide el consenso como una condición básica para sumar, pero no ha dicho todavía que dentro de lo que la mayoría, y que por otra parte, repito, nosotros esto lo hemos consensuado en el bloque con la presencia del senador Bordón, nunca estuvo condicionado el consenso, de tal suerte que veremos cuál va a ser su actitud individual en el día de mañana, si es que va más allá de lo que aparece como un compromiso del conjunto. Senador Costanzo, muchas gracias. Barbas en Estudios Centrales, siendo exactamente la hora 14. Un proyecto de ley regulando las intervenciones federales donde lo ponemos a este instituto no recomendable, le ponemos límites. ¿Cuáles son los límites? Por supuesto que solo se puede decretar en casos excepcionales y con la aprobación del Congreso mediante una ley, por tiempo absolutamente determinado y con el único fin de restituir un gobierno popular a breve plazo. Los plazos no se cumplen. Cuando se fija plazo, el Ejecutivo no cumple los plazos, nunca le da participación al Congreso, siempre los interventores federales son de otras provincias, siempre son del signo partidario, casi siempre son del signo partidario del partido gobernante, y nunca se conocen las instrucciones que llevan los interventores federales, con lo cual hay un nivel de irresponsabilidad absoluto, porque un interventor federal sin instrucciones, él no es responsable de nada y su mandante, que es el caso del presidente de la Nación, tampoco es responsable porque no le ha dado instrucciones. A este nivel llegamos de esta institución que habría que eliminarla del derecho constitucional argentino. En este proyecto, que vuelvo a decir con todo el respeto a los que lo han hecho, yo considero que es un mamarracho, se recrea esta nefasta institución. Derecho a la información. Yo esto no quiero usar un golpe bajo, pero el derecho a la información es un derecho que toca absolutamente la libertad de prensa, es un derecho absolutamente ligado a la libertad de prensa. El solo hecho de ser posterior a la libertad de prensa es una forma de abrir la cuestión y el tema. Yo quiero advertir que en esto es absolutamente necesario hacer una convocatoria a quienes manejan los medios de comunicación para, de alguna manera, participen o tengan conocimiento que este tema se va a tocar. Si no, va a haber tal estado de alerta sobre esta cuestión que van a boicotear absolutamente un proceso de reforma constitucional si incluye un tema así y se va a ojos cerrados sobre un tema de esta naturaleza que verdaderamente toca un pilar fundamental de la prensa en la Argentina. La legislación ficta. Reglas de convivencia. Todos somos reformistas. Pero el problema viene cuando preguntamos qué reforma quiere cada uno. Entonces ahí nos vamos a un proyecto concreto y ahí quiero ver quiénes son reformistas. Nosotros, esta generación ha vivido en forma más cerca, más directa, más indirecta, a través de los medios de comunicación, lo que fue el comienzo de la llamada perestroika. Todos los que conformaban ese gran bloque de la Unión Soviética querían la perestroika. Los militares querían la perestroika, los trabajadores querían la perestroika, los jóvenes querían la perestroika, las mujeres, el ama de casa, la juventud quería la perestroika. Ahora usted le preguntaba a los jóvenes, a algunos jóvenes, qué perestroika querían y querían la perestroika de usar los vaqueros Lee e ir a estos modernos restaurantes o las discotecas. Querían ese tipo de libertad. Otros jóvenes, los del Partido Comunista, querían tal vez una actualización de las reglas políticas. Los militares creían ver en la perestroika un retornar en la Rusia tal vez a posiciones de fuerza. Es decir, que todos querían el cambio, la perestroika, pero cuando iban a una perestroika en concreto, ahí veían la disidencia, no estaban de acuerdo. Yo tengo miedo que nos esté pasando lo mismo a nosotros. En Rusia lo vemos claro y miren cómo terminó. Que nos esté pasando lo mismo a nosotros. Todos queremos la reforma, todos queremos convivir mejor,
Todos queremos que se armonicen mejor los poderes. ¿Cómo no vamos a querer eso? Todos queremos ser parte de un tratado de paz, pero yo quiero ver, no me he dirigido a ellos cuando he hecho esta calificación, sino me he dirigido a la obra que han presentado. Y la obra que han presentado es un mamarracho. Es una obra mal hecha, es una obra que merece ser enterrada y empezar de nuevo. Voy a empezar por la forma en que fue presentada. ¿Qué es un proyecto parlamentario, señor presidente? La Constitución Nacional nos da a los legisladores la facultad de tener lo que se llama la iniciativa legislativa. Nos da solamente esto a los legisladores y le da al Poder Ejecutivo. Y al Poder Ejecutivo se la da en forma calificada porque le permite en el periodo de sesiones extraordinarias ser único autor de las iniciativas. Y permite también, en el caso de la ley de presupuesto o en los acuerdos, ser también el autor de las iniciativas en forma exclusiva. En esta condición de autores, de ser los designados por la Constitución para tener iniciativa legislativa, vale la pena saber qué es una iniciativa legislativa. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es decirle al Parlamento, a la sociedad, yo, senador por tal provincia, yo, diputado nacional, quiero y presento este proyecto para mi país. Quiero que esta sea la ley para mi país. Entonces, cuando se presenta un proyecto de reforma constitucional con 21 votos, con 21 firmas sin restricción y 8 con restricciones, diciendo lo hago con reservas, se está deformando absolutamente el sentido de la iniciativa legislativa y la iniciativa parlamentaria. En este proyecto concreto, si están mejoradas las reglas de convivencia, si están armonizados mejor los poderes, o si se está firmando un tratado de paz. Cuando yo creo que le preguntemos al pueblo argentino si conoce este proyecto, yo creo que la respuesta va a ser abrumadoramente que nadie conoce este proyecto, muy poca gente conoce este proyecto. Hoy se dice que estamos en un debate histórico, pero si vemos los medios de comunicación y lo que está viviendo la sociedad, nosotros estamos creyendo tal vez que estamos comunicando a la sociedad la profundidad de esta reforma o no, la conveniencia o no de esta reforma, o qué alcance tiene esta reforma. Y la sociedad también está bombardeada por un resultado de un partido de fútbol. Así que yo no creo que estemos haciendo la tarea completa de decir a la sociedad de qué se trata. Comparemos lo que dicen los diarios hoy sobre qué cantidad de información hay sobre la reforma y qué cantidad hay sobre el problema del fútbol los últimos días. Bueno, yo creo que para empezar a hablar de reforma constitucional, no quiero engañarme ni engañar hablando solamente de reforma, sino creo que nos debemos referir a un proyecto concreto. Yo me voy a referir en concreto al proyecto presentado en el Senado de la Nación con la firma de 29 senadores del bloque justicialista, 8 firmando con reservas y 21 firmando de convivencia. Yo haría la misma pregunta. ¿Quién no desea que los poderes se armonicen mejor? Y todos deseamos que los poderes se armonicen mejor, que convivan dentro de la sociedad los intereses económicos con los intereses de los trabajadores, que en una sociedad puedan desarrollarse plenamente los intereses o los grupos intelectuales o el desarrollo de la educación o todo lo que conforman los poderes, los haces de poderes que conforman los poderes de un Estado. Todos deseamos que se armonicen mejor. ¿Quién no desea ser protagonista o escribir un tratado de paz? Esto es lo que anhela todo hombre prudente. Es lo que anhela todo hombre que tiene por finalidad el bien común. Firmar o ser parte de un tratado de paz.
Qué glorioso para una generación firmar un tratado de paz. Entonces es muy sano el pueblo argentino cuando le preguntamos si es o no reformista y dicen que sí, que somos reformistas o que cada uno de nosotros es reformista. Si ser reformista quiere decir mejorar las reglas de convivencia, si ser reformista quiere decir armonizar mejor los poderes, si ser reformista quiere decir firmar un tratado de paz. Pero el problema viene, y en este sentido yo quiero aclarar que con estas características filosóficas yo soy reformista, y creo que todos somos reformistas. Y creo que cuando se pregunta al pueblo qué quiere, si quiere o no la reforma, y todos dicen que sí, porque la reforma es eso. Eso es la Constitución, eso son las en su totalidad sin ningún tipo de restricción. En mi condición de único senador no firmante del proyecto, y a modo de llamar la atención en lo que yo tengo plenas convicciones de que no es un proyecto conveniente para el país, que es un mal proyecto de reforma constitucional, y hablo solamente del proyecto ahora, he usado un término muy duro, un término para llamar la atención precisamente sobre este proyecto. Y he usado la palabra mamarracho, efectivamente. Pero le he usado entendiendo que mamarracho es cuando a un artista le sale mal una obra, cuando a un escultor, a un pintor le sale mal una obra, no le quita que sea un extraordinario artista. Cuando le sale mal una obra suele decir, he hecho un mamarracho. ¿Y qué hace el pintor, el artista? Por eso no deja de tener una extraordinaria trayectoria y no deja de perder en su vida el sentido histórico que Dios le ha asignado con su arte o sus cualidades. Entonces el artista pinta de nuevo la tela, la pone de color blanco y empieza otra obra. Esto es todo lo que pasa cuando un artista hace un mamarracho. Por eso yo, con todo respeto y cariño que le tengo a los senadores del bloque justicialista, los considero a cada uno de ellos dueños de la prudencia y dueños de muchísima inteligencia. No los